La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Moto G04S. Hello, Moto. El Centro de Estudios para la Realidad Económica y Social, CERES, presentó recientemente un estudio en profundidad sobre el Sistema Nacional Integrado de Salud. Llegó a la conclusión que se cuenta con un buen sistema, según estándares internacionales, y con una valoración positiva de parte de la sociedad, aunque hay consenso en que resulta necesario realizar ajustes en diversos aspectos para asegurar su buen funcionamiento. El informe identifica 10 desafíos que son complejos, pero que se deberían encarar con celeridad y van desde mejorar la competencia entre prestadores hasta mejorar la institucionalidad de la regulación. Además, se sugiere incorporar factores adicionales en el cálculo de las cápitas que reciben los prestadores, establecer una superintendencia financiera para el sistema de salud y diseñar un protocolo oficial para el cierre de instituciones médicas. Y recomienda, entre otras cosas, avanzar en la integración de la sanidad militar, policial y también servicios municipales al sistema. ¿Qué dirección habría que tomar para hacer sustentable el sistema? ¿Qué rol juega el Ministerio de Salud Pública como rector de las políticas? ¿Por qué los usuarios valoran al sistema a la vez que hacen críticas en temas sensibles como, por ejemplo, el acceso a especialistas? ¿Qué pasa con los prestadores en Uruguay? Vamos a conversar de este tema en nuestra entrevista central con Ignacio Muncho, director de CERES. Francisco Morales, Otra Mañana. Ignacio, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto estar acá, como siempre. Es un gusto para nosotros. Había planteado recién que la entrevista iba a versar sobre el informe, pero también aclaraba que indudablemente el tema de la seguridad social y el debate instalado en base a esto ha tomado la agenda casi que por asalto. También te recordaba, antes de que arrancáramos la entrevista, con el micrófono aún cerrado, que de este tema tú venís alertando hace prácticamente un año o un poco más de un año. ¿En qué punto estamos hoy con respecto al debate? ¿Cómo ves el debate con respecto a este tema? Bueno, creo que ayer se prendieron las alarmas, lo cual es bueno porque es tan grande lo que hay en juego que por una suba que se dio en el dólar, que es relevante, pero que es mínima con respecto a lo que puede pasar si esto se concreta, que eso haya sido un despertador para la sociedad uruguaya, para el debate, para los medios de prensa, para poner este tema como prioridad absoluta en la discusión, me parece bueno, porque cuando uno ve las encuestas de opinión pública, hay una porción muy grande de la población, superior al 30%, que no sabe ni le interesa de lo que estamos hablando. Entonces, me parece importante informar, y me parece muy importante decirle a toda la audiencia, y especialmente a aquellos que no saben lo que se va a estar votando el próximo 27 de octubre, que se propone una reforma de la Constitución en la cual se cambian los cimientos del sistema jubilatorio uruguayo, pero peor aún, porque uno podría decir, bueno, podemos tener un sistema mejor. No, el problema que tiene es que genera dentro de la papeleta reformas que cambian las reglas de juego de contratos establecidos, afecta lo que se llama la seguridad jurídica. En el fondo lo que afecta, y esto es lo más grave para mí, afecta la carta de presentación que tiene el Uruguay en el mundo. Cada vez que nos ha tocado compartir alguna misión, alguna reunión con autoridades de distintos gobiernos en todos estos años, cuando cualquiera sea el gobierno de turno que ha estado, por lo menos en los últimos 20 años en el país o más, cuando tiene que presentar al Uruguay ante agencias de crédito, ante bancos que le quieren prestar al país, ante empresas que quieren invertir al país, la primera palabra que dicen todos, decimos todos, es Uruguay ofrece seguridad jurídica. Es la carta de presentación, es lo que tenemos, es un activo que vale y que lo hacemos lucir y nos ayuda a posicionarnos al país. Bueno, eso se termina, tengámoslo claro, o sea, va a haber que buscar otros argumentos para ofrecerle a aquel que quiera jugársela por el Uruguay, y va a ser mucho más difícil vender el activo Uruguay en el mundo, algo que sabemos los que tenemos el privilegio de viajar bastante, es algo muy difícil porque no nos conocen, ¿no? Entonces, cuando tenemos que darnos a conocer para que se interesen por el país, para invertir por el Uruguay, usamos usualmente la seguridad jurídica como primera bandera, la primera carta de presentación.
Bueno, eso se nos termina si se aprueba esto. Se nos termina y es muy grave el impacto económico y social que esto tiene, porque implica menos empleo en el futuro, más dificultad para generar puestos de trabajo, obviamente mucha más dificultad para que la economía crezca, con todo lo que eso implica en materia de tener recursos para atender las políticas sociales que el Uruguay necesita. ¿Sí? Implica hacer todo muchísimo más difícil de lo que hoy se hace, que ya es complejo, ¿no? Uh-huh. Ayer advertíamos en esta nota del Observador unos primeros impactos eventualmente. La nota de Miguel Nogués dice que mientras el dólar se debilita a nivel global, riesgos domésticos como el plebiscito de la seguridad social generan presión alcista sobre el tipo de cambio en nuestro país. En las últimas semanas, inversores no residentes se han desprendido de bonos en moneda nacional. ¿Estos son los primeros impactos que podemos advertir sobre esto? Hay que ver, o sea, yo no tengo esos números de cuánto fue que se desprendieron los inversores de bonos uruguayos, pero es natural que ante la posibilidad que está abierta de que haya un cambio tan radical en las reglas de juego, se anticipen movimientos. Creo que estos movimientos, que hemos visto en las últimas horas, son todavía pequeños en la magnitud que podría suceder si esto se concreta o si aumenta la chance de que esto se concrete, porque recordemos que hasta ahora las encuestas que han circulado le dan que no se alcanzaría todavía. O sea, imaginemos que esto sería muchísimo más grave si empezara a cambiar la tendencia para que los números a favor del sí subieran, lo que sería dramático, ya antes de incluso del resultado. Por eso nosotros hablamos hace tanto tiempo de esto y insistimos tanto antes que se consiguieran las firmas. Nosotros decíamos, queremos evitar que se llegue a la firma, porque una vez que se llegue a la firma, la papeleta va a estar, y la tentación populista que tiene esta papeleta, que es muy grande, va a estar sobre la mesa el 27 de octubre y va a exponer a toda la población, a toda la ciudadanía habilitada para votar, algo que es una irresponsabilidad gigantesca por parte de los que lo impulsaron y que vamos a tener una prueba de fuego. Ojalá salga bien, ojalá la noche del 27 de octubre podamos festejar que sacó una votación el sí muy baja, lo cual sería una excelente señal internacional del país, que hablaría de continuar con la línea de respeto por la seguridad jurídica, por los acuerdos, por los contratos, por el largo plazo, y nos despejaría unas nubes que están ahí, por algo se llegó a las firmas que se llegaron, por algo hay gente que sigue insistiendo con este camino. Nos despejaría si esto no tuviera una baja votación, que es mi mayor deseo el día de hoy, es que esta votación sea bastante inferior al 30% y con eso poder festejar que se fueron unas nubes que están ahí presentes y que nos permitan ver el horizonte del país hacia adelante más claro. Esas nubes que están ahí responden a un porcentaje de la población del país que erróneamente cree que con estos cambios se puede mejorar el sistema, más aún cuando hay evidencias cercanas que han hecho cosas similares que le ha ido muy mal. ¿Argentina? Argentina en el año 2008 implantó una reforma, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, una reforma similar en la cual eliminó lo que era ya las AFJP, el equivalente a las AFAPs de acá, y confiscó los ahorros de los argentinos y los puso en la bolsa del Estado, y así como los puso desaparecieron, y hoy Argentina tiene el peor sistema jubilatorio del mundo medido por rankings internacionales. Entonces imagínense que hoy lo que se propone es pasar de un sistema que es evaluado muy bien en el mundo, de hecho está 14 Uruguay en los rankings internacionales de sistema jubilatorio, al último lugar. Está probado esto, que no funciona, que es una utopía, que es algo que suena muy lindo cuando uno lee la papeleta, qué lindo que es esto, pero que es tremendamente engañoso y negativo con las consecuencias, no solo de largo plazo, porque no estamos hablando que esto va a pegarle a los jubilados en el futuro, no, le pega al día siguiente al Uruguay, le pega el lunes mismo, que ya hace más difícil atraer inversiones al país, más difícil crecer la economía, más difícil le hace al país crear puestos de trabajo, va a hacer subir la inflación, va a hacer que caiga el poder de compra. O sea, es una batería negativa de impactos que va a traer en la medida que se concreta. Por eso tenemos que hacer el esfuerzo máximo, los que estamos trabajando en instituciones que tienen el objetivo de informar con estudios, con evidencia, como es Ceres,
informar a la población de todo lo que hay en juego, que es la decisión más importante que tiene el país en por lo menos 40 años y que se nos va la vida en esto. Ignacio, esta nota que surgió ayer en El Observador, que vos decías son las primeras alarmas, ¿podría haber nuevas y más profundas alarmas en caso de, avanzando más hacia el 27 de octubre y que la dinámica electoral pueda cambiar? ¿Crees que esto se puede profundizar justamente? Va a depender de las encuestas, cómo siga evolucionando esto y también de la contundencia de las afirmaciones de los actores políticos que tienen un rol central en el Uruguay. Tenemos un sistema político que es ejemplar en el mundo, tenemos partidos políticos que son ejemplares en el mundo y tenemos en esta elección un test, una prueba de cuánto pueden influir en los votantes los partidos políticos y los candidatos a la presidencia, que todos se han manifestado en contra de este plebiscito. Entonces, vamos a ver si la gente responde hacia lo que dicen los líderes, ojalá, porque bueno, eso hablaría no solo de que no se concreta este plebiscito que es tan negativo para la población, sino que también que el sistema político uruguayo mantiene credibilidad entre los votantes, algo que en el mundo es cada vez más complejo. Ayer Yamandu Orsi mencionó que en caso de ser electo presidente de la República, Gabriel Odone sería su ministro de Economía. Gabriel Odone, ex integrante de CPA Ferrer. Él dijo ayer en su conferencia que obviamente la aprobación de esta reforma no sería inocua, pero antes había mencionado que la misma no es el fin del mundo, pero sí es complejo. Lo decía en estos términos. Yo creo que lo más importante que tenemos que transmitir es que el plebiscito no es el fin del mundo, un resultado cualquiera sea él no es el fin del mundo, es una situación compleja, pero que se va a poder manejar como otras situaciones se han manejado en el pasado. Así que lo mejor que podemos hacer ahora, mientras estas cosas ocurren, es desde el sistema político transmitir que lo que pensamos respecto al fondo del tema, pero que al mismo tiempo estamos en condiciones de manejar cualquier escenario que emerja del resultado electoral. Y eso es muy importante transmitirlo porque es ahí donde se juega el partido. ¿Eso no es el fin del mundo o es acercarse al fin del mundo? Concuerdo con Gabriel que no es el fin del mundo, pero sí es el fin del Uruguay como lo conocemos hoy, de la presencia internacional del Uruguay, de la carta de presentación que tiene el Uruguay en el mundo. Eso sí es el fin, que es la misma carta de presentación que usó el Frente Amplio y que fortaleció el Frente Amplio durante sus 15 años de gobierno. Es la carta de presentación que utilizó el presidente Sanguinetti a la salida de la dictadura, que usó el presidente Lacalle, que usó de vuelta el presidente Sanguinetti, el presidente Valle, los 3 gobiernos del Frente Amplio, el actual gobierno, y que va a querer poder usar Gabriel cuando tenga que ir a vender al Uruguay, a ofrecer al Uruguay a los inversores internacionales y a los fondos de inversión que están dispuestos a invertir en nuestro país. Por lo tanto, sí es el fin de ese Uruguay y que va a haber que, obviamente, remar con otra estrategia mucho más complicada para acceder a los mercados internacionales como hoy puede acceder a Uruguay después de muchísimo esfuerzo y muchísimos años de credibilidad. La credibilidad es lo que más cuesta generar, se destruye de un día para el otro. Ahora, Ignacio, tú mencionabas recién que los candidatos a presidente de la República de los dos grandes bloques, digamos, los partidos que integran la coalición republicana y el Frente Amplio están en contra. De hecho, Odone es firmante del documento que dice Frente Amplistas por el no. Ahora, el Frente Amplio decidió no hacer campaña para que la gente no ensobre esta cuestión. ¿Cómo evaluás eso? No quiero hacer consideraciones políticas, pero sí desde el punto de vista técnico. ¿Cómo evaluás que un partido que representa algo más del 40% en la población decida no hacer campaña ni expresarse sobre este punto en la campaña electoral? Bueno, demuestra que ese partido internamente no hay un concepto absoluto con respecto al tema. Es así de simple. O sea, si lo hubiera, se expresaría, pero como no lo hay, no lo puede hacer. ¿Y eso qué refleja? Refleja eso, que dentro del Frente Amplio hay gente que está a favor o partidos dentro del Frente Amplio que lo han dicho explícitamente, que están a favor del plebiscito, y hay otros que están en contra. Por lo tanto, no hay un acuerdo interno si el candidato, el sector del candidato a la presidencia del Frente Amplio se ha expresado en contra del plebiscito. Uh-huh. Bien, veremos entonces qué es lo que pasa con respecto a ese asunto. ¿Qué es lo que esperás con respecto al sistema político de cara
a este tema hacia el 27 de octubre, teniendo en cuenta que además hay en juego una campaña electoral, la conformación del Parlamento, la primera y la segunda vuelta? Bueno, uno esperaría como uruguayo en que hagan el máximo esfuerzo para explicarle a la gente de la forma más entendible posible lo que está en juego. Hasta ahora, ¿cómo lo ves? ¿Lo han hecho? ¿Lo han logrado hacer? Es muy difícil, ¿no? O sea, tengamos claro que es una tarea que es tremendamente complicada de explicar algo que es complejo, es populista, es a priori cuando uno lo lee y lo piensa a nivel individual puramente resulta atractivo, es seductor, es como digo, es una enorme pena que tengamos que exponer en el 27 de octubre al Uruguay a algo que es tan tentador, ¿viste? Es tan tentador, pero que es tan dañino y al mismo tiempo oculto. O sea. Sobre ese punto hay un oyente que hoy temprano nos mandaba una foto con respecto al tema de la votación del 27 de octubre, una pancarta de votá sí, y después nos mandaba una imagen con 3 enunciados: para volver las jubilaciones a los 60 años con 30 años de trabajo, para eliminar las AFAPs y que nadie se enriquezca a costa de tu jubilación, para que la jubilación mínima sea igual al salario mínimo. Y tiene justamente esa cosa que vos mencionabas recién, es atractivo y es tentador. El tema es que atrás de esto hay un costo, ¿no? Hay un costo a pagar, hay un costo para financiar una economía que se mueva o que razone con estas 3 dinámicas, ¿no? Uno lee esos 3 enunciados y obviamente, como decía recién, ¿no? O sea, lucen muy atractivos. Es casi que ofrecer el paraíso. Y acá, dado que estamos en una radio de la Iglesia Católica, me voy a remitir a la imagen de Adán y Eva con la manzana y la tentación del pecado original en el paraíso, de donde obviamente mordieron la manzana. Bueno, esta es la manzana que la sociedad uruguaya no debería morder, aunque es tremendamente atractiva, bien brillosa, roja, con un olor espectacular. Bueno, eso es lo que está sobre la mesa y por eso es tan irresponsable lo que ha hecho el PIT-CNT para exponer al Uruguay a esto. Ignacio, ayer se mencionó justamente a Gabriel Odone como eventual ministro de Economía si quien vence las elecciones es Yamandu Orsi. Es un académico, todos los conocemos, ha sido referencia para llamadas para distintos temas del quehacer económico nacional, y tiempo atrás Álvaro Delgado había mencionado que en caso de ser electo presidente su ministro de Economía sería Diego Labat. En el caso de que cualquiera de los dos sea electo, ¿está en buenas manos la economía? ¿Estaría bajo control de técnicos respetados y respetables? En primer lugar, ambos son amigos personales, con lo cual tengo un gran aprecio personal, los conozco hace muchísimos años a ambos, son excelentes personas los dos, y a ambos acá públicamente les agradezco como uruguayo la vocación de servicio, ¿no? Porque querer ocupar un cargo de tal responsabilidad habla de una vocación y un amor a la patria muy, muy importante. Por lo tanto, a ambos, a través de este micrófono, les mando un fuerte abrazo. Creo que en los dos casos cuentan con, obviamente, la capacidad técnica para llevar adelante un cargo tan importante para el país, y también cuentan con la buena voluntad y la pasión por la tarea, que es clave para, más allá de la capacidad técnica, para poder llevarlo adelante. Uh-huh. Hace un rato conversábamos con Diego O'Neill, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, sobre el tema de la designación de Odone y también sobre el tema de la reforma de la seguridad social. Y lo que le planteaba es una cuestión que vi ayer, un documento que hizo Victoria Pasquet sobre las similitudes que hay entre los programas del Frente Amplio y los partidos que integran la coalición republicana. En cualquier caso, uno observa que quien conduzca la economía no haría cambios bruscos, aun cuando Uruguay necesita ciertos grados de reformas. ¿Hacia qué nos enfrentamos entonces el 27 de octubre? A la conformación del próximo Parlamento y a las próximas conducciones económicas, teniendo en cuenta que Uruguay necesitaría dejar de lado un crecimiento estándar que tiene de entre el 2 y el 3% para dar un paso más hacia adelante, para poder generar dinámicas en los sectores que hoy no las tienen, para lograr inserciones internacionales que hoy carece o que son en algunos puntos esquivas, pero a la vez
los partidos plantean caminos muy similares y a tranco suave, digamos. ¿Cómo advertís eso? Advierto que cuando uno ve los programas de todos los partidos, se encuentran similitudes muy grandes, como tú decías recién. Hay una similitud que a mí me preocupa, que es el aumento del gasto, ¿no? O sea, en todos hay un aumento importante del gasto público prometido, que habrá que ver si se puede realmente ejecutar. Creo que no hay espacio en el país para nuevos gastos. Sí hay necesidades de gastar más en determinados sectores. Por ejemplo, está el tema de la primera infancia instalado en el debate. Es claro que Uruguay tiene que atender esa situación en la cual se nos va el futuro. Está el tema de la seguridad, que es una de las principales preocupaciones de los uruguayos. Es claro que hay que invertir más en seguridad para poder prepararse ante las nuevas tendencias que están azotando al continente y al país. Es claro que hay que invertir más en investigación y desarrollo. Uruguay invierte muy poco en investigación y desarrollo, y los países que crecen más y que tienen futuro invierten por lo menos 4 o 5 veces más que Uruguay en términos relativos al tamaño en investigación y desarrollo. Es claro que hay que seguir invirtiendo en educación. Educación no es que... porque claro, el tema de la educación está medio ausente de esta campaña, la verdad. Comparamos con la campaña anterior, que se hablaba mucho más. Yo creo que es un error, porque no es que está solucionado el tema educativo con la transformación. Recién empezó. Hay un puntapié inicial, creo que en la buena dirección, pero que hay que consolidar, hay que profundizar y hay que generar todavía transformaciones institucionales dentro de la administración pública de la educación para que los cambios se puedan realmente generar. Por lo tanto, eso implica también destinarle recursos genuinos. Pero al mismo tiempo acabo de decir que no hay capacidad de aumentar el total del gasto. Por lo tanto, lo que hay que hacer, y este es el gran desafío para mí del próximo gobierno, independientemente de quién sea, porque te digo, hay similitudes, que es cómo se va a hacer para sacar recursos dentro del Estado de determinados sectores y asignarlos a los que son prioritarios. Hay que priorizar el gasto, lo cual es muy difícil, especialmente en nuestro país, es muy difícil en todos lados, pero en este país cuesta mucho porque es muchísimo más fácil aumentar y darle a las prioridades sin sacarle a nadie. Cuando hay que sacar, hay que darse cuenta de que hay perdedores ahí, no solo ganadores. Entonces va a haber que decir, van a haber perdedores, pero van a ser, en términos de interés general, la compensación va a ser más grande porque vamos a destinar los recursos a fines que van a generar un impacto positivo, económico y social mayor. Y esta dinámica sin contar lo que implicaría la eventual aprobación del plebiscito. No, estamos hablando en el escenario de que no se aprueba el plebiscito, que ojalá así sea. En ese escenario, el desafío va a ser ¿no? Cómo reasignar el gasto público. En ese sentido hicimos un estudio que está disponible en la página web de Ceres, un estudio profundo de análisis del gasto público, que llamamos la transformación del gasto público, donde utilizamos herramientas de inteligencia artificial de última generación para identificar dentro de todo el aparato del Estado, que es gigante, oficinas que se repiten en sus cometidos y a los cuales sería el primer foco para ir a atender y decir, bueno, ¿tiene sentido tener 14 oficinas dentro del Estado que se encarguen de la vivienda? Bueno, capaz que sería mejor tener menos y darles mayor responsabilidad, porque también no solo al duplicar se pierde eficacia y eficiencia, sino se pierde responsabilidad. ¿Quién es el culpable de que no funcione esto? Las pymes. ¿Cuántas oficinas hay que atienden a las pymes dentro del Estado uruguayo? Muchas. ¿Quiénes se hace responsable de que las pymes a mí me digan todo el tiempo que no tienen apoyo y que no tienen crédito y que tienen, por más que está lleno de programas que se dedican a eso? Entonces, pongo solo 2 ejemplos, vivienda, pymes, pero si hablara de primera infancia hay que poner la ley que se acaba de aprobar en el Parlamento, impulsada por la diputada Lustenberg, que justamente lo que busca es unificar todos los programas que se dedican a atender a la primera infancia, que son muchos y complejos en el país, para que haya una responsabilidad y un orden. Bueno, hacia eso hay que ir. Pero una cosa es aprobar una ley y otra cosa es ejecutarlo en la próxima administración, lo cual implica política, decisiones políticas, convencimiento político de hacer estas reformas que son muy difíciles. Es aquello de la madre de todas las reformas que decía el presidente Vázquez hace muchísimos años atrás, que nunca se hizo. O sea, seguimos esperando
la madre de toda la reforma. Mencionabas recién que no hay espacio para más gasto. Hay que gastar mejor, pero no hay espacio para más gasto. ¿Hay espacio para más impuestos? Tampoco, o sea, sería absolutamente contraproducente para reimpulsar el crecimiento de la economía uruguaya, que es básicamente una prioridad también de todos los candidatos, con más impuestos. O sea, sería pegarse un tiro en un pie. Uruguay no tolera más impuestos, por lo tanto, esto es tratado de lo que decía al principio. Uruguay no tolera más gastos. ¿Por qué no tolera más gastos? Porque no puede poner más impuestos y tampoco puede endeudarse más. O sea, la forma de generar más gastos sería o pedir prestada plata, eso ya está en el límite de la tolerancia, es causante de lo que hemos vivido estos años de atraso cambiario, el estar endeudándonos tanto en el exterior, y tampoco tiene espacio, como decía, para más impuestos, porque la carga impositiva en el Uruguay es altísima, y los sectores que logran crecer en todos estos años es porque tienen alguna exoneración. Sin exoneraciones no hay crecimiento, no hay viabilidad económica a nivel de inversiones en el país. Hay quienes cuestionan eso. Hecho, hay quienes cuestionan que haya exoneraciones a ciertos sectores de la economía o a ciertas inversiones en la economía que, como mencionábamos hoy más temprano, sin esas exoneraciones y esos beneficios no recalan en Uruguay. Creo que es un profundo error pensar que si se aumentara la carga a la inversión, o sea, la carga tributaria de la inversión, esa inversión existiría o que habría nueva inversión. Hay cálculos que circulan que hablan de 2.000 millones de dólares de lo que se llama gasto tributario, que es básicamente una entelequia que no tiene ningún valor más allá de confundir a la gente, porque es pensar que si los impuestos que no pagan las inversiones que están exoneradas, si a partir de determinado momento en el futuro lo empezaran a pagar, se podría recaudar eso. O sea, la realidad es que si esos impuestos existieran, no estarían las inversiones que hoy están y no las van a pagar. Por lo tanto, esa plata no existe. O sea, no pensemos que disponemos de esos recursos para pagar políticas sociales ni para pagar nada, porque no existen, y es confuso y es un error grave ilusionar a la gente con que existe esa disponibilidad de recursos para fines honestos y dignos y altos, como por ejemplo combatir la primera infancia, porque esa plata no está. No está. Ignacio, pasemos al tema que planteábamos en el arranque del reportaje, que tiene que ver con este informe que realizó Ceres sobre el Sistema Nacional Integrado de Salud. Me llamó la atención que en el arranque del documento se plantea que el sistema está en una buena evaluación con respecto a estándares internacionales y que hay de la sociedad, o sea, de nosotros los usuarios, una buena visión sobre el mismo, aun cuando se cuestionan señalamientos, cuestiones particulares con respecto a, por ejemplo, las demoras en acceso a especialistas. Una primera visión integral con respecto al estudio que realizó Ceres sobre el Sistema Nacional Integrado de Salud. Primero, Ceres se abocó a estudiar este sector porque es muy grande, es una parte importantísima de los recursos públicos. O sea, el Uruguay tiene una inversión o gasto en salud cerca del 10% del PBI, o sea, estamos hablando de un sector tremendamente importante desde el punto de vista de los recursos que mueve y obviamente que afecta a toda la población a diario, ¿no? En donde se juega la calidad de vida, la salud de todos los uruguayos y todas las personas que viven en nuestro país. Cuando uno analiza a fondo el sector, que fue lo que hicimos durante muchos meses con un gran equipo de investigadores de Ceres y con una interacción permanente con especialistas en salud de todo el espectro ideológico y de todas las áreas. O sea, hablamos con exministros de los últimos 3 gobiernos, con las autoridades actuales de la salud, con los interlocutores relevantes en áreas asociadas con la salud, como los laboratorios, con la asociación de pacientes, con médicos. O sea, tuvimos mucho trabajo de campo, digamos, para poder llegar a la conclusión de que Uruguay no necesita otra reforma integral de la salud como la que se implantó en el año 2007, que esa reforma ha tenido buenos resultados en general, ha sido testeada y valorada muchísimo en la pandemia, acordémonos de eso, a nivel internacional, que cuando uno mira rankings que analizan sistemas de salud, Uruguay queda bien parado, no solo a nivel regional, sino a nivel mundial, que cuando uno ve encuestas de opinión que son representativas y bien medidas a nivel nacional, muestra que la gente tiene un alto nivel de satisfacción,
pero, y acá es donde viene el problema, pero cuando uno mira para adelante, analiza a fondo el sistema, se encuentra con que hay muchos ajustes a realizar, hay muchísimas tuercas que ajustar a lo largo y ancho del sistema, con intereses complejos de muchísimos actores que si no se ajustan esas tuercas, si no se ajustan, va a ser muy difícil mantener el nivel de atención y ni soñar con poder mejorarlo en el futuro, porque el gasto es creciente, las demandas son crecientes, las expectativas de vida de la población son crecientes, por lo tanto, acá tenemos un sector que es crítico, de altísima relevancia y que tenemos que cuidar y mejorar permanentemente para poderlo mantener y sostener financieramente en el tiempo. Y ahí también se analiza mucho en el informe. Hay mucho en el informe, recomiendo que la gente ingrese a la página web de Ceresud y lo lea, porque está pensado para público general, porque es un tema que nos llega a todos los uruguayos, que no puede quedar solo en manos de los especialistas, entonces busca dar información para que todos nos enteremos dónde está parado el Uruguay en materia de su sistema de salud. Entonces recomiendo que se lea. Voy a poder solo decir algunos titulares acá porque es mucha la información, pero yendo al tema de las tuercas, sí, esa imagen. Dame un segundo antes de pasar a las tuercas, Ignacio, porque el pasado 10 de abril el país informó que el aporte de rentas generales al Fondo Nacional de Salud volvió a subir en 2023 y llegó a 821 millones de dólares, o sea, lo que el Estado transfiere a los prestadores en razón de las cápitas. Tiempo después, en una entrevista en Fácil Desviarse, el subsecretario de Salud, José Luis Adjian, dijo que no hay que hacer otra reforma, lo mismo que tú señalás, aunque cree que es necesario mejorar los controles y revisar las cápitas. Se transfieren de parte del Estado 820 millones de dólares e incluso hay mutualistas que están, como se dice habitualmente, tecleando. Recientemente hemos visto cómo se intervino CASMU y hubo que darle oxígeno, valga el término en este caso, oxígeno económico. ¿Cómo vemos entonces que la población valore positivamente el sistema a la vez que hay que inyectarle esta cantidad de dinero todos los años y a la vez que hay empresas, prestadores que están en una situación financiera compleja? Sí, todo eso pasa al mismo tiempo, pasa al mismo tiempo. Por eso, cuando uno va al concepto de que hay que ajustar tuercas es justamente ante esa situación. Y nosotros pensamos mucho de cómo podemos ajustar muchas tuercas al mismo tiempo, porque en el fondo son tuercas de distintos tamaños. Y ahí hay que pensar en la imagen de la llave inglesa. ¿Vieron esa llave que es la que ajusta tuercas de distintos tamaños? Porque tiene una rosquita que le hace aumentar el ancho de la pinza. Bueno, la llave inglesa, queremos nosotros, para mejorar nuestro sistema de salud, es la competencia responsable. O sea, hay que buscar la forma de introducir más competencia dentro del sector. Cuando hay más competencia, esto pasa siempre. A los que no les gusta es a los que obviamente tienen que competir, o sea, a las empresas, a las instituciones. Lo que más les gusta es tener un monopolio, no tener que competir. Pero los que se favorecen siempre son los usuarios, son los afiliados. Entonces, ¿cómo se hace para dar más competencia a un sector que está pensado para que compita? Porque volvamos a la reforma original. Estaba pensada para que haya competencia entre instituciones mutuales y en la medida que se atraen más afiliados, más usuarios, se llevan cápitas que el Estado les da. Cápita, que quiere decir un monto por cabeza, o sea, por persona que tiene que atender. Entonces es el instrumento que hace posible esta competencia, porque en la medida que atraigas más afiliados vas a tener un pago mayor. Bueno, ahí hay un punto primero, clave. Hoy, la movilidad, la que está en la esencia de la competencia, que la persona pueda cambiar de mutualista, está trancada por 2 años. Bueno, nosotros lo primero que decimos es que hay que pasarlo a 1, máximo 1 año. En países que tienen sistemas similares, van entre 3 meses a 1 año el tiempo en el cual no se puede cambiar, que es razonable tener algo de tiempo para darle estabilidad a las instituciones. Pero 2 es demasiado. O sea, la primera medida para dar más competencia es reducir a 1 año. Después aumentar de 1 a 3 meses el plazo de la gente, porque hoy tiene 1 mes nada más para la gente para cambiarse. Y entre vueltas y decisiones se pasó el plazo y la gente ya se quedó corto. Hay que darle un poquito más de tiempo para tomar la decisión y no hacerlo tan apresurado. Después es absolutamente central que la gente tenga claro que hoy hay una historia clínica electrónica que
que al pasar de un lugar a otro esa información automáticamente puede estar disponible, o sea, no se pierde información. No hay que buscarlo esto como que no se pasaba pierde antes. información, ahora voy a decir, ahora me cambio y todo lo que sabían de mí, toda mi historia médica se va a perder. No, hay una historia clínica electrónica que debería ser muy fácil de traspasar, digo porque no lo es todavía, por eso son cosas que hay que ir mejorando. Después está el tema que es absolutamente central para la competencia, que es la información. O sea, la gente tiene que tener información en tiempo real de la calidad de atención de cada una de las instituciones a la hora de definir. O sea, una vez que se abre el corralito mutual, la gente tiene que decir, bueno, ¿dónde voy? Déjenme ver, entra a la página web, está a tu servicio, está ahí disponible, y se encuentra con indicadores viejos, con indicadores que son de insumos o de recursos, cantidad de camas, cantidad de médicos por afiliado, cantidad de enfermeros o enfermeras por afiliado, pero no resultados. O sea, ¿cuál es el que atiende mejor? ¿Cuál es el que cura mejor? ¿Cuál es el que da un servicio mejor? O sea, tener más indicadores de resultados y no de insumos al servicio médico. Eso es clave, porque la competencia responsable implica que la gente tenga información. Siempre aparecen los que dicen con razones que al haber más competencia aparecen gastos que no tienen que ver con la salud. Por ejemplo, el gasto en publicidad, que haya que pagar más gasto para que la gente sepa que hay otras instituciones que te ofrecen otros servicios y compiten. También aparecen gastos que te dicen, bueno, sería mejor que las instituciones pudieran cooperar más y complementarse más. Bueno, cuando hay competencia, ahí esa complementariedad se hace más difícil. Esto es verdad. Ahora, yo creo que es un efecto, un costo secundario no deseado, obviamente, pero necesario para que haya más competencia. O sea, sería utópico pensar en que podemos tener las bondades de la competencia sin las necesidades que genera los incentivos para que haya competencia, que están en la esencia misma del concepto. Por lo tanto, sería imposible llevar lo bueno y dejar lo malo de lado. Lo que sí hay que tener claro es que lo bueno es mucho más grande que lo malo, y eso es lo que permite competir. Las cápitas, esto me parece importante aclarar, que son el instrumento de financiamiento. Acá entro con el problema financiero que tú decías. ¿Cómo se financian las instituciones médicas? Con las cápitas. Las cápitas se ajustan primero, que son distintas dependiendo de la persona. No es lo mismo para un joven masculino que para una joven femenina con edad de maternidad. Es mucho más alta la cápita de la mujer con edad de maternidad. No es lo mismo una cápita para un adulto mayor hombre que para un adulto mayor mujer. Es más alta para el adulto mayor hombre porque se enferma más que el adulto mayor mujer. O sea, esto está pensado de esta forma. O sea, no son todas iguales. Ahora, creemos que hay información ya disponible para agregarle al sexo y a la edad también la prevalencia de enfermedades crónicas y del uso correcto y adecuado de medicamentos de las personas para bajar o subir las cápitas con las cuales se lleva cada uno de las instituciones que se lleven afiliados. Y eso se puede hacer hoy, porque hay información. Antes era más difícil. Claro. Las cápitas, aparte, tienen un gran problema, porque las cápitas, más allá de ser distintas por personas, se ajustan con los costos de vida en el Uruguay. Y las cápitas en los últimos 10 años aumentaron por la inflación, o sea, el ajuste que ha tenido es similar al IPC, que ha sido muy por debajo del índice medio de salarios. Por lo tanto, ¿qué implica esto para las instituciones? Que reciben ingresos que crecieron mucho menos que sus costos, porque los costos, 2/3 parte de los costos de las instituciones médicas es salarios. Entonces y esto es natural que después aparezcan problemas de financiamiento, cuando vos le estás dando un ingreso que crece menos que sus costos. Y bueno, no se puede hacer magia. Y entonces ahí también hay que buscarle la vuelta para que las cápitas reflejen la realidad. Ahora, también es natural que en un sistema que hay 41 instituciones que atienden a la población del Uruguay, puedan algunas tambalear. Es natural. O sea, pasó, y en el futuro, ojalá que no cercano, va a volver a pasar. Por lo tanto, hay que tener, ahí nosotros le planteamos un protocolo claro de cierre de instituciones médicas, donde quede bien claro y establecido por acuerdo, por lo cual que no haya que estar negociando esto cada vez que pase. Una vez que los pacientes se transfieren a otras instituciones, ¿quiénes se van con los pacientes? Bueno, los médicos, los trabajadores de institución que no son médicos. Eso en principio habría acuerdos. ¿Dónde han aparecido problemas? Los aportes al BPS. ¿Quién se hace cargo de los aportes al BPS y los trabajadores no médicos cuando cierra una mutualista? Bueno, eso tiene que estar claro. Ya hay que hacer un protocolo y hay que saber que la próxima vez que cierre uno, el que quiera llevarse o que los pacientes que quedan en banda
que se quiera ser responsable, y obviamente con sus cápitas asociadas, te vas a tener que ser responsable también de los costos sociales, de las cargas del BPS asociados con los trabajadores y los trabajadores de la institución que está cerrando. Eso tiene que estar claro, y tiene que haber también una mejora en el control de parte del Estado. Nosotros hablamos de una superintendencia, que hacemos un símil con lo que pasa con los bancos, con las instituciones financieras, una superintendencia que pueda controlar a las instituciones médicas que reciben garantía de parte del Estado para financiarse. Si el Estado es garante, porque le ofrece garantía para acceder a fideicomisos, por ejemplo, es natural que vaya a controlar a los que le está dando una garantía. Bueno, ese control ya existe, pero creemos que se puede mejorar en la medida que se le dé más autonomía y jerarquía a la institucionalidad del control y que no cambie automáticamente con los cambios en los gobiernos, en el Ministerio de Economía. O sea, es como un poco lo que pasa con la superintendencia, que tiene un ciclo de vida diferente al ciclo de gobierno en el Banco Central. El superintendente de bancos no cambia cuando cambia el gobierno de turno. Sí, y acá algo parecido habría que hacer con las instituciones médicas, porque va mucho más allá esto del cambio de gobierno. Esto apenas fue un comentario inicial con respecto al informe. Ustedes lo pueden encontrar en la página web de Ceres, en la pestaña Investigación, Informes Especiales, y ahí pueden profundizar sobre el informe Situación Actual y Propuestas para Mejorar el Sistema de Salud. El informe, además de ser una radiografía completa sobre el sector, plantea 10 iniciativas concretas para poder profundizar en él y ajustar esas tuercas que decía Ignacio Muncho en nuestra entrevista. Ignacio, director de Ceres, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Un placer, y un gran abrazo y un saludo a toda la audiencia.